A Dios por su vida. Abre tu mente, abre tus oídos, tu corazón para recibir lo que el Señor tiene en esta mañana para ti. Muy buenas, ¿qué? ¿Ya se le hizo tarde? No, nunca es tarde para aprender la palabra, ¿verdad? Mire usted, Dios está haciendo algo sobrenatural aquí. No ha terminado, pero entre más palabra escucha usted, el corazón más se dispone, más se prepara. Cuando nuestra hermana compartió en la mañana de la disposición, dice que el propósito de Juan el Bautista era preparar un pueblo dispuesto para recibir al Mesías. Y vamos a pedirle al Señor ahora que disponga nuestro corazón para recibir palabra que fructifique, que dé fruto, ¿de acuerdo? Ore conmigo. Señor, te damos gracias por lo que hasta hoy estamos recibiendo. Sabemos que tienes mucho más de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos pongas en tu secreto. En este momento, la paz por la que tú pagaste en la cruz se establezca en nosotros de una manera sobrenatural. Que no haya nada ni nadie, ningún sentimiento, ninguna emoción que sirva de radar para que Satanás nos pueda venir a atacar. En el nombre de Jesús te pedimos que cierres los cielos donde se mueven los enemigos, las regiones celestes. Que nos hagas inaudibles, invisibles, imperceptibles. Que nos mantengas en tu secreto en este momento que la palabra es recibida, para que no venga el malo y se la robe. Y en el nombre de Jesús descontaminamos este lugar de toda esencia que no es tuya. Descontaminamos los corazones de todo pensamiento, de toda sensación, de todo cansancio que no le va a permitir tomar lo que tú le quieres dar. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad para que tu palabra corra en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, adivinen de qué vamos a hablar. ¿Quién se bañó? ¿Se lavaron bien los oídos? Bueno, ahora vamos a hablar del oído espiritual. Ayer hice un comentario acerca de que los sentidos que nosotros tenemos son naturales, pero también hay sentidos espirituales, y que el oído era para oír. En lo natural escuchas ruidos, voces. Y sabes una cosa también bien curiosa, yo estuve revisando sobre el oído y dice que con el oído derecho oímos las melodías y con el oído izquierdo oímos los ruidos. Somos estereofónicos. Entonces, en lo natural, el oído derecho, según la ciencia, nos ayuda a escuchar lo que agrada al oído, lo natural, lo emocional. Y en el oído izquierdo escuchamos los portazos, que se cayó algo, y las dos áreas nos sirven. Pero algo muy importante es que en la palabra Dios habla del oído espiritual, y el oído espiritual lo manejamos por el sacrificio que se hacía como el oído derecho, porque cuando el sacerdote degollaba el cordero para el perdón para cubrir los pecados del pueblo, tomaba la sangre y la ponía en su oído derecho, en su dedo derecho y en el dedo derecho del pie. ¿Y sabe qué pasaba? Era como que en ese momento podían escuchar la voz para decirles lo que Dios quería que se hiciera. Entonces, esto es un símbolo. No le voy a decir el oído derecho es el espiritual, pero es un símbolo porque en el rito que se hacía para el perdón de pecados, cada año lo que sucedía es que el oído derecho era el que se marcaba como lo espiritual. Vamos, por eso van a ver ustedes puros oídos derechos, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que sigue, el siguiente. Estamos en Efesios 4:23 del tema nuestro, que es renovadas.
y dice que se renueve, hay que renovados en el espíritu de ¿qué? De la mente. Fíjese usted, hay mentes espirituales y hay mentes carnales. Cuando usted está trabajando con su mente espiritual, usted está buscando palabra de Dios, está buscando la voz de Dios. Cuando usted se está desarrollando en su mente con cosas materiales, lo que sucede es que no es el espíritu de la mente, son los pensamientos de la carne. Y dice la palabra en Romanos 8, 5, 6 y 7, que los que piensan en la carne son de la carne. Y los que piensan del espíritu son del espíritu. Así que pensar puede ser espiritual o puede ser carnal. Si yo pienso en las cosas de la carne, después me voy a ocupar de las cosas de la carne. Pero si yo pienso en las cosas del espíritu, me voy a ocupar en las cosas del espíritu. Así que en este momento tome la decisión de ocuparse de las cosas del espíritu, ¿de acuerdo? Ahora, si se tiene que renovar, nos tenemos que renovar en el espíritu de la mente, de nuestra mente. Tenemos que empezar a desechar lo que pensamos carnalmente y verlo de manera diferente. Por ejemplo, una persona me ofende, una persona me lastima, y cuando yo estoy en la carne me enojo, me molesta esa persona, ya no le quiero hablar. Pero si estoy en el espíritu, yo pienso en el espíritu, mi mente es renovada y digo, esa persona necesita amor, esa persona necesita ser escuchada, esa persona necesita ser sanada. Ya no estoy pensando que me cae mal. ¿Me doy a entender? Cuando yo pienso en la carne, me molesta. Cuando yo pienso en el espíritu, Dios me está hablando de cómo ayudarle a suplir sus necesidades. Y una persona que empieza a suplir las necesidades espiritualmente, ya los pensamientos en la carne no tienen autoridad sobre ella. Cuando hablamos de que hay que renovar el espíritu de la mente, es que lo teníamos nuevo, pero se nos envejeció. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos cosas carnales. No les voy a decir, no me pregunten que si es pecado las canciones del mundo. Hay unas muy bonitas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sucede? Si usted se alimenta de las canciones del mundo, el espíritu de la mente va a ser carnal, no va a ser espiritual, va a ser carnal. Si yo me alimento de la alabanza y de la adoración, el espíritu de mi mente se va a renovar. Tan se va a renovar que usted se va a levantar con una alabanza que a veces no la puede reproducir, pero está dale y dale la alabanza, ¿verdad? A veces, por ejemplo, yo no sé cantar, yo puedo desentonar al más entonado. Usted póngame al más desentonado, cantamos juntos y yo lo desentono. Cuando debería aquella persona de entonarme a mí, ¿verdad? Pero cuando usted toma la decisión de que no va a desentonar el pensamiento espiritual, la palabra que usted ha aprendido, esa palabra va a renovar el espíritu de la mente. Y los pensamientos suyos ya no van a ser de venganza, de enojo, de fastidio, de aburrimiento, sino van a ser pensamientos ya en su mente espiritual de querer tener más sabiduría, de adquirir conocimiento, de darle tu voz a la prudencia, porque va a empezar lo espiritual, lo va a pasar por tu mente. Vamos a ver en la que sigue. Dice la palabra en el Salmo 78:1. 78:1 dice: escucha, pueblo mío. Mira lo que dice. ¿Escucha qué?
¿qué? La ley. La ley se escucha. Dígame si la ley se escucha. Dios está diciendo, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Cuál es la ley? La ley está resumida en dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a quién más, al prójimo como a ti mismo. Es bien fácil amar a Dios con todo nuestro corazón cuando nos está yendo bien, ¿verdad? Pero cuando no nos está yendo bien, Dios tiene la culpa. ¿Y qué sabes cómo se llama eso? Insensatez. El insensato le echa la culpa a Dios de lo que le está pasando. Él toma malas decisiones, pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Usted recuerda el pasaje de Adán y de la esposa de Adán, que no se llamaba Eva, adentro del paraíso? Cuando Dios le dice que por qué está escondido, y Adán le dice que está desnudo, y entonces Dios dice, pues ¿qué hiciste? ¿Tú crees que Dios no sabía? Dios sabía que había hecho, pero quería que él le dijera. Cuando le dice, la mujer que me diste, ¿sí?, me dio del fruto prohibido. ¿A quién le estaba echando la culpa? Váyase más profundo. ¿A la mujer? A Dios, porque tú me la diste. Tú eres el culpable de que yo haya pecado, porque tú me diste esta mujer. ¿Sabe que eso fue el primer pretexto de la historia? El pretexto es que si no me hubieras dado mujer, yo solito no hubiera ido a tomar el fruto prohibido. Pero la mujer que tú hiciste para mí, que tú me diste, que la sacaste de mí mismo, esa es la culpable, pero el culpable es el que la hizo. ¿Te das cuenta de lo que estaba haciendo Adán? Ahora, Dios castiga a Adán por haber pecado. ¿Qué es lo que castiga a Dios? La tierra. Antes no tenía que ir a sembrar y cosechar y esperarse el tiempo de la cosecha. Ahora tenía que hacerlo. Pero ¿sabes cuál fue el grave problema de Adán? Que su oído ya no oía la voz de Dios. ¿A quién oyó? ¿La voz de quién? De la mujer. Oyó la voz de la mujer en lugar de oír la voz de Dios. Nuestro problema en nuestra mente es que oímos la voz de todo el mundo menos la de Dios, porque no tenemos tiempo para meditar. Entonces, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo durante el día tengo un problema, entonces la mente renovada me va a hablar con la voz de Dios y me va a decir: Febe, no te preocupes, Jehová es tu pastor, no te faltará salud. Jehová es tu pastor, no te faltará dinero para pagar la renta ni para pagar la luz. Jehová es tu pastor. Entonces la voz de Dios empieza a renovar el espíritu de mi mente. ¿Qué usas tú para renovar el espíritu de tu mente? Lo que dijo la comadre, lo que dijo en las noticias, lo que siento, lo que pienso, lo que me enseñaron de chiquitas, lo que decía mi abuelita. Y habrá alguien diciendo como la abuelita: todos los hombres son iguales, ¿están cortados? ¿De dónde agarró ese versículo usted? Con la misma tijera. Déjeme decirle que no todos están cortados con la misma tijera. Por ahí los recortó Satanás, pero Dios hizo al hombre con un espíritu perfecto.
Y ese espíritu perfecto tiene que renovar el espíritu de la mente. Entonces, su trabajo en este fin de semana es despojarse del viejo hombre que tiene dichos y refranes y empezar a usar la palabra para que se renueve el espíritu. ¿Me estoy dando a entender? Ok. Ahora, dice, escucha, hijo mío, mi ley. Pues yo no sabía que la ley se escuchaba. Pero la ley de Dios es que ames al prójimo como a ti mismo. Y tenemos un grave problema. Cuando yo no perdono a alguien, no me puedo perdonar ni a mí misma. Y como no me puedo perdonar a mí misma, no puedo perdonar a otro. Cuando yo me amo a mí misma, puedo amar a otro. Porque yo me amo a mí misma con el amor de Dios. No puedes usar el amor de la carne, de tu mente carnal, para amarte. De hecho, hay muchos anuncios que los trabajan así. Había un anuncio que anunciaba un tinte de pelo y decía, porque yo me lo merezco. Porque hay gente que dice, no me merezco comprar un tinte para quitarme las canas, para cambiarme, no me merezco esto, no me merezco lo otro. Y la gente que trabaja con la publicidad sabe que si te provoca a desearlo, lo vas a comprar. Pero la ley de Dios es algo que tú puedes escuchar cuando Dios te habla. La ley de Dios es que lo ames a Él primero y que ames a tu prójimo. Si tú no estás amando a Dios, estás rompiendo la ley. Pero si tú estás amando a Dios con todo tu corazón, pero no amas a tu prójimo, igual estás rompiendo la ley. Y ese pecado no es un pecado por causa de la tentación de tu carne, por la concupiscencia. Es un pecado de rebeldía. Dios te dice, ámalo. Ah, no, ¿por qué la voy a amar si ella me hizo esto y esto? Es un pecado contra Dios. Cuando tú no perdonas a alguien, estás pecando contra Dios. Dice, ahora te está diciendo qué hacer para que tú puedas escuchar la ley de Dios. Te dice, inclina el oído. ¿Cuál es tu oído? ¿No oyes algo y qué haces? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, ya la escuché. Se llama Jessica. Pero tuve que inclinar mi oído para poder escuchar su voz. Tú y yo tenemos que inclinar nuestro oído para escuchar la voz de la ley de Dios. Dice, inclinad vuestro oído, y dice, a las palabras de mi boca. ¿Cuál es la palabra de la boca de Dios? Lo que sale realmente de Él. Yo no me puedo inclinar a oír la palabra de la boca de otra persona. ¿Qué hizo la mujer en el Edén? ¿A dónde inclinó su oído? A la serpiente. ¿Usted sabe de dónde venía la serpiente? No vivía en el Edén. ¿Usted sabe de dónde venía? Dice la Biblia que la serpiente era del campo. Y si usted lee la parábola de la cizaña y del trigo, el campo es el mundo. Entonces déjeme explicarle algo. Hágase de cuenta. En toda la tierra que estaba desordenada y vacía, viene Dios y ordena lo que está desordenado y lo que está vacío. ¿Sabe por qué estaba desordenada? Porque Dios nos hace cosas desordenadas. Porque echó a Satanás del cielo, lo echó a la tierra. Y donde cae Satanás, lo primero que hace es desordenar. Yo de repente le digo a mi marido, acabo de acomodar su cajón de camisetas, y jala la de abajo y las de arriba se enrollan, ¿verdad? Aquí anduvo Satanás desordenando esto.
Si tú tienes desordenado tu mente y piensas que Dios te escucha si no perdonas a nadie, tienes desordenada el espíritu de la mente. Si tú estás bien amachada con una palabra que te dijeron, ves a la persona y lo primero que pasa, escuchas lo que te dijo. Ya no lo está diciendo, pero la palabra que te dijo, que te ofendió, la guardaste en tu corazón. Y esa palabra habla cuando la ve. De hecho, hay gente que dice, sentí como si me echaron un balde de agua fría cuando vi a esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tú no has perdonado, el agua fría te va a hacer resentir cada vez que la veas. Y Satanás le va a dar autoridad a esa persona. Esa persona ni sabe. A lo mejor ni lo hizo de adrede. Pero la vas a ver y Satanás tiene legalidad sobre ti para hacerte sentir mal. Pero si hacemos lo que dice la palabra, entonces la mente se va a renovar. El espíritu de la mente se va a renovar. Y va a ser así. Pueblo mío, a ver, ¿eres del pueblo de Dios, sí o no? ¿Quién es del pueblo de Dios? Levante su mano. Entonces, si eres del pueblo de Dios, tienes que escuchar la ley de Dios. Si no escuchas la ley de Dios, no eres del pueblo de Dios. Si tú vas, por ejemplo, a Arizona, hay reservas de indios allá en Arizona, y ellos no seguían con la ley de las autoridades, seguían con la ley de los indios. A ellos, los que quiere el gobierno es hacer reservas, reservarlos para allá todos juntos. Y ellos tienen derecho a poner casinos. ¿Sabes qué hace el hombre de la tribu en los casinos? Se destruye al grado de que el mayor suicidio es en las tribus. ¿Por qué? Porque quieren que se acaben. Quieren que se acabe esa raza. ¿Qué es lo que está pasando? Satanás quiere que tú te autodestruyas. Y si no renovamos el espíritu de la mente, vamos a estar escuchando todo lo que nos han lastimado. Aún cuando eras pequeña y ya recibiste a Jesús, si tú no renuevas el espíritu de tu mente, te vas a acordar de cuando tu papá o tu mamá o alguien te dijo algo. Yo tenía una amiga en la preparatoria que su mamá le dijo, tú nunca te vas a casar, eres peor que un perro. Y ella no tenía novio, era tan bonita. Y ella tenía había pasado por la poliomielitis, entonces ella renqueaba o cojeaba. ¿Qué pasó? Cuando nos empezamos a juntar con ella y le empezamos a decir que qué bonita era, que le quedaba mejor el cabello de una manera o de otra, ¿sabes qué decía? No. Y el hombre que se case contigo se va a sacar la lotería porque cocinaba riquísimo aparte. No. ¿Y por qué no? Le decía yo. Porque yo soy peor que un perro. Nunca me voy a casar. Yo decía, ¿de dónde sacaste eso? Y un día se abrió con nosotros y nos contó que su mamá, cada vez que se enojaba con ella, que no hacía algo bien, dice, yo nunca le di gusto a mi mamá en nada. Nunca hice nada bien para ella. Yo siempre fui un perro. Ni siquiera perra, perro. Y un día oramos y le pedimos a Dios que le diera poder a ella para sacar esa frase de su mamá, que cayera a tierra la frase y que no pudiera quedarse con ella. Ella se empezó a arreglar, no hombre, tenía chavos para tirar para arriba.
Y nosotros, ándale, pásate el pegue, ¿cómo le haces? Porque había renovado el espíritu de su mente. Y ahora le creía más a Dios que la voz aquella antigua de su mamá que la había ofendido. Muchos de nosotros no podemos renovarnos, no podemos perdonar, no podemos aceptarnos, porque hay una palabra que nos marcó y no la podemos soltar. ¿Por qué? Porque tenemos que renovar ese espíritu para creerle más a Dios que a lo que nos dijeron mientras crecíamos. Usted puede ver, aquí está la clave: inclinad el oído a las palabras de la boca de Dios. Mire, a ver, alguien que me preste una Biblia. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Es la escritura. Aquí hay letras escritas. Si yo me las aprendo de memoria, voy a tener muy buena memoria. Pero esta escritura tiene las palabras de la boca de Dios. Tiene la voz de Dios. Y este libro es el único en toda la tierra que el autor está contigo cuando la lees. Si yo leo un libro de Maxwell, por ejemplo, que es muy famoso por la motivación, me va a encantar, pero a lo mejor yo nunca voy a conocer a Maxwell, nunca lo voy a saludar, nunca voy a tener una relación con él. Hay una fotografía detrás del libro, pero este libro tiene la palabra viva y eficaz. Cuando tú lo lees y luego lo meditas, como hicimos ahora con el primer versículo del Salmo 23 del Buen Pastor, y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta, entonces empieza a revelarte la palabra de la boca de Dios. La palabra de la boca de Dios es la revelación de lo que está escrito. ¿Sí me doy a entender? A ver, te voy a poner otro ejemplo. ¿A quién, yo que ya lo puse, a quién le gustan los chiles rellenos? Ok. Cuando tú pides un chile relleno, ¿qué es lo que esperas comer? El chile relleno. Pero ¿qué estás pensando? Cuando lo vas a partir, ¿qué estás pensando? Que cuando lo partas, ¿qué va a salir? El queso. Si tú partes el chile y no sale nada, ¿te lo comes? No. Me engañaron. Este chile no está relleno de nada. Yo pedí chile relleno. Y hasta puedes decir de picadillo o de queso o de atún, no sé qué más le ponen. Pero cuando tú abres la escritura, hazte cuenta que es el chile, pero tú vas a buscar el relleno, que es la palabra de la boca de Dios, es la voz de Dios, que es la que te va a dar entendimiento. Vamos a la que sigue. Mateo 4:4, otro clic para que salga. Dice, Jesús respondió. Jesús está dando una respuesta. Y le está dando una respuesta, ¿sabes a quién? Al diablo. Esta parte es donde está en el tiempo de las tentaciones, donde le dice que si tú sabías su necesidad, la necesidad era hambre, tenía 40 días y 40 días ayunando. Satanás sabía que tenía hambre y le dice que convirtiera las piedras en tortas cubanas. Pero ¿sabe qué? Le responde con la mente espiritual, porque acuérdate, Satanás vino a tentarlo en la carne. Jesús era Dios, pero vino en carne a la tierra, él tenía hambre. Entonces él decidió responderle con el espíritu de su mente y le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pásame la Biblia de nuevo.
escrito está. Aquí están escritas las letras, las oraciones, están escritas las palabras. ¿Sí? En esta escritura dice que no solo de pan vive el hombre, sino ¿de qué? De la palabra que sale de la boca de Dios. Hay gente que conoce la escritura, pero no conoce la voz de Dios. Conoce la escritura y la interpreta como académicamente o mentalmente o históricamente o poéticamente, pero no escucha lo que Dios le está diciendo a esa persona. Y te voy a decir qué pasa. Si tú vas el domingo a la reunión y al siguiente domingo te pregunta el pastor, ¿de qué hablamos el domingo pasado? Y tú no te acuerdas. Quiere decir que no oíste la voz de Dios, oíste la escritura. Es más, te vas a acordar de los chistes que hizo, pero no te vas a acordar de la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante que nuestro espíritu sea renovado? Vamos a Mateo 13, del 11 al 3, del 10 al 11, perdón. Vamos a hablar de los misterios del reino. Jesús vino a predicar sobre los misterios del reino. ¿Sabe lo que es un misterio? ¿Quién me dice que es un misterio en la vida real? Algo que está oculto, algo que es un misterio, que no cualquiera lo sabe. Y dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús no decía nada directo. Toda la multitud estaba ahí deseosa de escucharlo, pero no escuchaban el misterio, no escuchaban el secreto de Dios. Escuchaban lo que decía, mira qué simpático. Dice, y le responde Jesús, les dijo, porque a ustedes les es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ellos pueden leer la ley, pero no les va a ser revelada las palabras mías de mi boca. Usted decide. ¿Quiere oír la voz de Dios? ¿O quiere que otra persona le explique toda su vida qué dice Dios? ¿Quién quiere oír la voz de Dios? Eso quiere decir que tú estás tomando la decisión este día de empezar a leer esa palabra y escucharla, no solamente leerla. Los discípulos acababan de escuchar la parábola del sembrador y se acercaron a Jesús porque no la entendían. Si tú no entiendes algo que estás leyendo en la Biblia, tienes que acercarte a Jesús y decirle, Jesús, no estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Por favor, revélamelo. Dime qué realmente me quieres decir con esta palabra. Esta palabra no es para mi amigo, para mi amiga, es para mí. Y vamos a ver lo que sigue. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Dice, ni entienden. O sea, los ojos espirituales están cerrados y los oídos espirituales están cerrados y no pueden entender que es una prioridad ir los domingos y congregarte a lavar ropa. Una señora me dijo a mí, ¿por qué no viniste a la reunión? Ay, hermana, tengo mucha ropa que lavar. Tengo 2 trabajos.
en la mañana y en la tarde para poder pagar la casa, para poder pagar los celulares de los muchachos. No tengo tiempo para lavar. Por eso el domingo por la mañana lavo. Y le dije yo, ¿y por qué no lava por la tarde? Porque es mucha ropa. Si empiezo en la tarde, no alcanzo a terminar de lavar. Tengo 5 hijos y es muy difícil. Me dijo, ore por mí, hermana. Ah, claro que sí. Venga, mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús te pido que le quites la ropa a la hermana, que le dejes nomás un cambio, que lave todos los días un cambio y pueda venir el domingo a escuchar tu voz. Me dijo, no, hermana, no pida eso. ¿Qué quiere usted que pida? Usted tiene que tomar una decisión. El domingo es el día del Señor. El domingo no es el día para lavar, ni para preparar, ni para levantarse tarde. Esa es una palabra profética de Satanás. El domingo trabajas todo el tiempo, muy temprano. El domingo levántate tarde, quédate en tu casa, no vayas a ningún lado, relájate. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es que vamos a ir a adorarlo, que ese día es día del Señor. Y Jesús dijo por sus palabras, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Se les hace costumbre dejar de congregarse por descansar, por un deporte, por lavar, y Dios no es la prioridad. Ese es un grave problema para que usted pueda renovar el espíritu de su mente. Ahora, ni ven ni entienden. ¿Cuál es la que sigue? Vamos a Romanos 10:17. Uno solo, ahí quédate nomás. Vamos a ver cómo funciona la fe. Léalo conmigo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una señora pensaba que tenía que leer la Biblia en voz alta para oír la palabra de Dios. No es el volumen. ¿Me das otro clic? En realidad, este es un misterio. Primero, tienes la palabra de Dios. Tienes que oír la voz de Dios cuando lees la palabra. Eso te va a dar entendimiento. Y el entendimiento te va a provocar la fe. ¿Estamos claros? Eso significa que si tú no oyes la palabra de Dios, nomás la lees, no vas a tener entendimiento. Entonces es, primero lees la palabra buscando oír la voz de la palabra que sale de su boca, que te habla a ti. Eso te va a dar entendimiento. Y el entendimiento te va a dar la fe. Tú y yo necesitamos una fe con entendimiento para orar, para pedir, para vivir. Una fe con entendimiento es cuando tú le dices al Señor algo que está en su perfecta voluntad. Mira, hay tres diagnósticos sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tú haces la voluntad buena y agradable, porque de hecho te sientes muy bien y te satisface cuando haces la voluntad buena y agradable. Pero la voluntad perfecta, por ejemplo, es que perdones a tu hermano. Ah, no, esa ya no. Esa ya ni es agradable ni es buena. Esa te molesta. Vamos dame otro clic y vamos a ver.
Si no lo has entendido en el Espíritu, si lo que lees no lo has entendido en el Espíritu, no lo crees. Y tu fe no se va a desarrollar. La fe se desarrolla a través de ¿qué? Del entendimiento. Este es un misterio de la palabra. Porque lee otra vez el primer versículo y dime dónde está la palabra entendimiento. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo puedes decir al revés. El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios la tengo que oír, y ese oír de la palabra me va a traer fe. Pero algo que está escondido y que es un misterio es que la palabra de Dios te va a llevar a oír su voz. Eso te va a dar entendimiento y luego va a venir la fe. Y una fe con entendimiento es cuando tú pides algo que tiene base bíblica. Por ejemplo, yo puedo pedir que oren por mis enfermedades porque yo sé que Jesús murió en la cruz y por sus llagas yo fui sanada. Entonces, yo entiendo que hay una promesa que respalda mi oración. Hay ahorita un movimiento muy fuerte que no es de Dios, que se llama, un libro que se llama El Secreto. El Secreto habla de que está basado en la Biblia y todo eso, pero no es cierto. Y le llama a lo que no es como si fuera. Y ellos tienen una ley que se llama la ley de la atracción. Dice que si tú deseas algo y lo deseas con todo tu deseo fuerte, eso va a venir. Por ejemplo, yo deseo un carro deportivo. Me voy a imaginar el carro deportivo. Me voy a subir al carro deportivo. Voy a meter primera, segunda, tercera. Voy a correr grandes velocidades en el carro deportivo. Yo creo que ese es un ejemplo para hombres, ¿verdad? No para mujeres. Bueno, una casa. Tú deseas una casa. Ya le pusiste cuántos cuartos necesitas. ¿Cuántos baños? La piensas, la ves, Señor, dame esa casa de mis sueños. Y dice que cuando tú estás en el secreto, se llama el secreto, la casa llega. Porque es el espíritu de la atracción. Eso no tiene base bíblica. La palabra tiene una base bíblica que te da entendimiento. Vamos a la que sigue, Mateo 13:14. Aquí está hablando de una palabra profética que se cumple. El profeta Isaías, muchos años antes, había dicho esto. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no, y viendo veréis y no. Entonces, a tu lado izquierdo está lo que hace un oído y una vista natural. Y a tu lado derecho está lo que hace un oído y una vista espiritual. ¿Qué hace el oído espiritual? ¿Qué te da? Entendimiento. ¿Y qué te hace el ojo espiritual? Percibir. Diga conmigo. El oído espiritual me da entendimiento. El ojo espiritual me hace percibir la verdad. Por ejemplo, yo oigo a alguien que me dice que no quiero perdonar a una persona que la lastimó. ¿Y sabes qué sucede? Yo percibo espiritualmente
que hay un espíritu de odio que está operando en esa persona, o que hay un espíritu de venganza que está operando en esa persona, que hay un espíritu de resentimiento que está operando en esa persona, por eso no puede perdonar. Y esa persona, aunque tú le digas, te estás haciendo daño, la otra persona que te lastimó, hasta ya se murió. Y todavía estás odiando a esa persona que ya no existe. Y te estás envenenando sola. Cuando tú lo perdones, vas a quedar libre de esa sensación y ese pensamiento. Y la gente no quiere perdonar. ¿Por qué? Porque no tiene entendimiento. ¿Está claro? Entonces, lo que hace el consejero es que percibe espiritualmente el problema de la gente que no tiene entendimiento. ¿Me das otro clic, por favor? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Apréndaselo. Entendimiento y percepción. Te voy a poner un ejemplo de percepción que las mujeres conocen. Por ejemplo, dice por ahí que las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Sí? ¿Cuál es el sexto sentido? El que percibes algo que no sabes cómo ni por qué, pero percibes. En el mundo se llaman corazonadas. Tengo una corazonada de algo. Hazte de cuenta. Tu marido te dice que se va a asociar con una persona para poner un negocio. Y lleva a su socio a comer a la casa para que lo conozcas. Cuando tú ves al hombre, tú percibes que es un tranza, que es un lobo de mar, que va a arruinar a tu marido. Cuando el hombre se va, tú le dices a tu marido, no te asocies con él. Ese hombre te va a robar. Y tu marido te pregunta, ¿lo conoces? No. ¿Lo habías visto antes? No. ¿Has platicado con él? No. Y entonces, ¿por qué me estás diciendo eso? Estás loca. Haz el negocio con el hombre y ¿qué le pasa? Le roba. Y dice, mi esposa tenía la razón, pero tú no podías explicar por qué. Cuando Dios abre tus ojos espirituales, te hace ver cosas que no tienen explicación, pero que son reales, que es la verdad. No tienen explicación para otros, no se los puedes explicar, pero tú tienes la certeza de que eso va a suceder. Vamos a la que sigue. ¿Cuál es el problema? Mateo 13:15. ¿Quién puede pasar al micrófono para leerlo? Alguien que tenga voz fuerte y lea despacito. Léelo despacito. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Vamos a leerlo de atrás para adelante. Esa es una buena
técnica para meditar. Dios me quiere sanar, ¿sí? Pero yo no me he convertido. Yo soy salva, pero no me he convertido. Tú te conviertes hasta que tienes entendimiento y tienes percepción. Hasta que se abran tus ojos espirituales y tus ojos y tus oídos espirituales. Dice, yo los quiero sanar, quiero que se conviertan, pero el corazón de ellos no entiende. Vamos de abajo para arriba. Vayan conmigo. Porque no oyen con los oídos y no ven con los ojos. Sigan para arriba. Se han cerrado sus ojos y oyen pesadamente. ¿Y cuál es la razón? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. La gente que no puede ver espiritualmente ni puede oír espiritualmente tiene el corazón ¿qué? Grueso. No puede sentir la voz de Dios, no la puede oír, no puede percibir el mensaje que le están dando. ¿Estoy siendo clara? Léalo de nuevo, todo el mundo al mismo tiempo. Porque el corazón lean las 3 últimas líneas nomás. Esta palabra corazón ahí en esa escritura es espíritu. Y con el espíritu entiendan y se conviertan y yo los sane. Dios quiere abrir tus ojos espirituales y abrir tus oídos espirituales. Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Está hablando con los discípulos. Los discípulos son los que escucharon el llamado y empezaron a buscar a Jesús. Y esos que escucharon el llamado dejaron de lavar ropa los domingos, dejaron de ir a hacer deporte los domingos, dejaron de levantarse tarde los domingos y fueron a buscar la palabra para ser oída. Estos discípulos, la palabra discípulos viene de disciplina. El que es discípulo de Jesús se disciplina, pasa tiempo con Jesús. Cuando Jesús te llama, estás con Él en el secreto, tú y Él. Y cuando estás en el secreto, oyes la voz de la Escritura. Y tu corazón te le empieza a quitar lo grueso. Se convierte en un corazón de carne, sensible. Vamos a Isaías 50, del 4 al 5. Ahí déjamelo, no me des otro clic todavía. Esta es una declaración del profeta. Mira lo que decía el profeta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar. Para saber hablar, ¿para qué? Palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana
despertará ¿qué? ¿Lo va a despertar a él? Va a despertar su oído. Para que yo oiga como los sabios. Cada vez que tú meditas la palabra, se te hace de mañana, te amanece. No le hace que la leas en la noche. Te amanece el sol de justicia. Y escuchas la palabra, oyes la palabra. Usted recordará que Jesús dijo varias veces en la escritura: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía el corazón engrosado y no oía. Y cuando Dios usa parábolas, no está hablando a tu mente carnal, está hablando a tu mente espiritual. Quiere que tu oído se despierte. Isaías sabía eso. Isaías sabía que su lengua de sabio no era para presumir, no era para ofender, no era para decir dichos, era para hablarle palabras al cansado. Y a mí el Señor me ha dado lengua de sabios para hablarte a ti en esta tarde. En esta tarde que estás cansada de ese sentimiento que no te deja vivir en paz, de ese problema de enojo que no te deja perdonar, de ese problema que cada vez que vas a hacer algo te dice a tu oído otra voz que no es Dios: tú no puedes, tú no sabes, no eres buena para esto, eres inútil, eres un perro, no te vas a casar, nunca vas a tener documentos, te va a agarrar la migra y te va a echar fuera y vas a vivir con temor toda tu vida, a menos que tengas una fe con entendimiento. Dame el siguiente verso. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué quiere decir? El Señor me abrió el oído y yo no dije: no quiero ir, tengo que lavar ropa, tengo que ir al fútbol, al básquetbol, a ver a un pariente que acaba de llegar. En nuestra congregación la gente tiene una excusa y avisa: no voy a ir porque me siento enfermo. Y nosotros hemos dicho: vente y oramos por ti para que te sientas bien. No, es que no puedo, me siento muy mal. Y la pregunta es esta: tú tienes una cita con el doctor porque estás enferma y ese día amaneces con calentura. Le vas a llamar al doctor y le vas a decir: doctor, no voy a ir porque tengo calentura. ¿Sí? ¿Eso haces? ¿Vas con tu calentura? Vas con calentura con el médico para que te dé la receta. Porque no puedes venir con calentura a la iglesia para que Dios te sane. ¿Aló? ¿Sí? Una mujer me dijo un día: pastora, no voy a ir a la reunión hoy. ¿Qué pasa? Estoy bien deprimida. No tengo ganas de nada. ¿Y sabes qué le dije yo? Levántate sin ganas, vente y tráete a la depresión, y cuando oremos por ti la vamos a echar fuera.
O si quieres, no vengas, quédate sin ganas y sigue deprimida. ¿Qué escoges? Ir a la iglesia. De ahora en adelante, no hay pretexto para que no vayas. Hasta puedes hablarle a alguien: pastor, estoy en el hospital. En 15 minutos me van a dar de alta. Me siento muy mal. ¿Alguien me puede llevar a la iglesia? El hospital no me quitó el mal. Pero para que eso suceda, tu oído debe de estar abierto. Yo ya terminé, pero Dios no. Y estoy oyendo la voz de Dios en este momento, en cuya presencia estoy, y me está diciendo que va a destapar tu oído. Que hay un espíritu que se llama áspid sordo. Ese espíritu hace que el oído se tape desde el nacimiento. Y muchos reciben a Jesús muchos años después porque los lleva a su necesidad, pero no pueden oír la voz de Dios. Cierra tus ojos en este momento. El teclado, por favor. Cierra tus ojos en este momento. Tú sabes que hay pecados de rebeldía en tu vida. Y siempre tienes una excusa. El pecado de rebeldía es el que tiene una excusa para no cambiar. Tú tienes una excusa para no amar a alguien. Tú tienes una excusa para no abrazar a alguien. Tú tienes un pretexto para no ir a la congregación el domingo. Tú tienes un pretexto para no ir a oír la voz de Dios. Y tu pretexto es real. Pero en este momento dice el Señor que Él quiere abrir tu oído y que va a hacer una operación. Una operación. El Padre va a hacer una operación en tu oído y lo va a abrir. Las que quieran o los que quieran que su oído sea abierto, pongan su mano en el oído derecho. No lo tapen, nomás tóquenlo. Nomás tóquenlo. En el nombre de Jesús, papá, envía del mismo cielo el Espíritu que venga a ganarle la batalla al áspid sordo. Envía de tus arcángeles, envía de los espíritus de más alto rango que tú tengas. Dales un precepto, dales una orden. Ellos fueron creados para obedecer. Espíritu de fortaleza. Salmo 103:20. Van a escuchar el precepto
y van a bajar de la gloria y van a abrir tu oído. En el nombre de Jesús. Sean enviados ahora por el poder de tu Espíritu. Yo los recibo, papá. Yo los recibo. Señor, pelea. Envía a tus fuerzas aéreas. Envía a tus fuerzas terrestres. Envía a tus fuerzas, Señor, del aire. Y le ganen la batalla al áspid sordo ahora. No tenga más autoridad ese espíritu para que yo no pueda oír tu voz. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, saliste venciendo para vencer. Padre, vence al áspid sordo. Lo echamos fuera de la vida de tus hijos, de la vida de tu pueblo. Y en el nombre de Jesús, abre su oído. Abre su oído ahora. Abre su oído. Que pueda levantarse cada mañana diciendo: despertará mi oído. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. En el nombre de Jesús. Oído, despierta. Despierta. Empieza a oír la voz de Dios. Pueblo mío, escucha mi ley. Inclina tu oído a las palabras de mi boca. Salmo 78:1. Dile al Señor con tu voz: despierta el oído. Más, más, más. Quiero oír tu voz, porque no quiero ser más rebelde. Señor, si tú me hablas, el espíritu de rebeldía se va a ir también. Llévatelo, papá. Llévate el espíritu de rebeldía. Llévate la falta de perdón. Llévate la venganza. Llévate el coraje, el resentimiento. En el nombre de Jesús, hazme libre por el poder de tu espíritu. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. Algunos de ustedes sintieron que el oído tronó. Algunas de ustedes no sintieron nada físico. Pero vamos a comprobar que el oído es abierto. Y termino con este testimonio. Al hombre que mató al padre de mis hijos. Sí conté mi testimonio, ¿verdad? Entraron a robar a mi casa. Mis hijos no estaban. Un hombre mató delante de mí al padre de mis hijos. Esos dos hombres se fueron. Entró uno tercero y me disparó. Y la bala atravesó mi pulmón a 1 pulgada de mi corazón. La bala pasó a 1 pulgada de mi corazón. Pero Dios me dijo: perdona al asesino. Y yo en ese momento hablé con rebeldía y le dije: perdónalo tú. Yo no puedo perdonarlo. ¿Que no entiendes que él mató al hombre que tú me diste
como esposo? ¿Que no entiendes que ese hombre mató al sacerdote de mi casa, al padre de familia, a mi proveedor, a mi mejor amigo? Y el Señor me dijo: Febe, abre tu oído y ten entendimiento. Voy a abrir tu oído y voy a abrir tus ojos para que percibas la verdad espiritual. Y yo dije: lo que quiero yo es vengarme de ese hombre. Estoy llena de odio y quiero matarlo. Y el Señor me dijo: si tú no lo perdonas, yo no te voy a perdonar a ti. Si tú no perdonas al que te ofendió, yo no voy a perdonarte a ti. Y los verdugos van a empezar a torturarte. Y yo le expliqué al Señor: no puedo perdonar a esa persona, porque si la perdono de dientes para afuera. No siento perdonarla. Voy a ser una hipócrita. Y el Señor me dijo: yo no te dije que el perdón era un sentimiento, es una decisión. Tú lo perdonas de dientes para afuera y yo hago el milagro en tu corazón de dientes para adentro. Me paré en la corte en México delante del asesino del padre de mis hijos y le dije al juez que quería hablarle. Y el juez me dijo: solo que no puede ofenderlo, no le puede gritar ni lo puede maldecir. Yo le dije: no voy a hacer nada de eso. Yo iba en contra de mi voluntad, pero iba haciendo la perfecta voluntad de Dios. A mi carne le molestaba, pero a Dios le agradaba. Y le dije al asesino: te perdono. ¿Saben qué me contestó? Ya ve, yo no fui. No, sí fuiste. Yo te reconozco como el homicida del papá de mis hijos. Te perdono, pero te perdono con el nombre de Jesús, porque mi nombre no tiene poder. Te perdono en el nombre de Jesús. Y también le dije, te perdono con el amor de Dios, porque yo no te puedo amar, pero voy a usar el amor de Dios y voy a usar el nombre de Jesús para perdonarte, porque yo quiero ser libre de este odio y de este resentimiento. Y entonces, cuando le dije te perdono en el nombre de Jesús y con el amor de Dios, algo que estaba dentro de mí se fue, salió. Los medicamentos que me estaban dando para restaurar mi cuerpo no me estaban haciendo efecto. Cuando yo perdoné al asesino, los medicamentos empezaron a hacer efecto. Había un agujero en mi seno izquierdo. La bala pasó y quemó el seno y lo desbarató. Y yo solamente tenía un seno. Y me dijo el médico: no te preocupes, te vamos a poner una prótesis en tu lado derecho.
Y yo le dije al Señor, ¿por qué? Si tú eres un Dios creativo, vuélveme a hacer el seno. Y de pasada, auméntale la talla de enseguida. ¿Sabe qué pasé? ¿Qué pasó? Acabo de pasarla del espíritu de la mente al espíritu de la carne, a la carne. Lo que dije de la talla fue de carne y usted se rió. Pero mientras yo estaba hablando en el espíritu, usted estaba renovando su espíritu. Pero ahora la voy a volver a pasar al espíritu de su mente. Y no va a pensar carnalmente. Porque adivine qué vamos a hacer. Vamos a perdonar. El oído está abierto. Escucha la voz de Dios. Perdona mis deudas, así como yo perdono a mis deudores. El Padre Nuestro. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona al que te debe. Y vamos a hacer una declaración de perdón. Yo sé que tú no tienes ganas de hacerlo. No quieres perdonar a esa persona. Tú eres la víctima, esa persona es la culpable. Pero cuando tú perdones, fíjese, la palabra perdonar viene de la palabra hacer nudos. Es el significado. Cuando tú perdonas, se deshace el nudo. La palabra perdón viene del significado de deshacer nudos. Cuando tú perdones con tu boca, lo vas a decir y se va a deshacer el nudo. Y Dios va a empezar a poner sentimientos nuevos, sensaciones nuevas y pensamientos nuevos hacia esa persona que te lastimó. Si no lo haces, tu oído se va a cerrar otra vez. Vas a seguir pensando en la carne. Y la maldición va a venir sobre ti. ¿Quieres que el Señor arranque la maldición por la que estás pasando? Necesitas perdonar de dientes para afuera. Te voy a pedir que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Nadie abre sus ojos, todo mundo con los ojos cerrados. Si tienes los ojos abiertos, yo te los voy a ir a cerrar. Cierre sus ojos, por respeto a los demás, cierre sus ojos. Diga conmigo: Dios, tú eres mi Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No me va a faltar la voz, no me va a faltar la obediencia para perdonar al que me lastimó. Vas a decir esto con voz fuerte: yo perdono con el amor de Dios y en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre tu boca, di el nombre de la persona, que solamente tú lo escuches, pero que tenga voz. Si no hay voz, no hay declaración. Dile al Señor: yo perdono a mi esposo Juan porque me ha estado golpeando. Tú di: yo perdono a mi suegra
porque he estado ofendiendo. Yo perdono a mi hermana porque me ha lastimado. Empieza a checar. Por lo general, no perdonamos a los que amamos mucho alguna vez. Seguramente te ofendió tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu esposo, tu familia, tu pastor, tu líder, y son cercanos a ti. Y Satanás te quiere destruir con el veneno del odio, del resentimiento y de la amargura. Pero tú puedes hacer inoperante la obra de Satanás perdonando. Dilo de nuevo: yo perdono. Empieza a decir todos los nombres. Si no te acuerdas del nombre, yo perdono a aquel amigo, aquel tío de mi papá que me violó. Yo perdono a mi hermano que me tocó cuando era pequeña. Yo perdono a mi padrastro que abusó de mí. Yo perdono las palabras de maldición que me dijo mi madre y mi padre. Yo perdono a la abuela que me lastimó, que me rechazó. Empiecen a decir los nombres de las personas y el por qué la perdonan. Y por qué la perdonan. Empiece a decirlo. La alabanza completa, por favor. Empieza a decirlo. Empieza a decirlo. Hay muchos más. Si tú dices ya lo perdoné, quiere decir que ya hablas con esa persona. Señor, envía quebrantamiento del mismo cielo. Envía tu quebrantamiento del mismo cielo. Envía tu quebrantamiento del mismo cielo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, si te estás acordando del nombre de la persona, quiere decir que todavía queda algo ahí. Todavía queda algo ahí. Todavía queda algo ahí. Aquí estás para hacer la voluntad de Dios. Aquí estás para hacer la voluntad de Dios. No te quedes en silencio. Dile al Señor: tú sabes todo lo que esa persona ha hablado de mí. Tú sabes que esa persona tan querida coqueteaba con mi esposo. Puede ser tu hermana, puede ser tu cuñada. Tú sabes todo lo que ha hecho para quitarme a mi marido. Tú sabes toda la palabra que ha hecho para destruirme. Satanás ha querido destruirme. Pero en este momento que yo estoy perdonando, estoy cancelando toda operación de Satanás en mi contra. No te quedes callada. Dios no te va a perdonar porque lo estás pensando. Tiene que haber declaración. Haz una declaración. Todo el mundo hablando. Todo el mundo hablando. Si ya se murió, no le hace. Perdona a la persona que ya se murió. Entrégale tu vida al Señor. Porque tú eres mi Dios. Decláralo, decláralo. Nadie te escucha. Eres digno. Adóralo con el perdón. La ofrenda no seré para ti. Perdónalo. 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 Perdónala. Eres digno. Adora a tu Dios. Deja la rebeldía. Una ofrenda Perdona. de amor Perdona. seré. Haz una ofrenda de amor.
Haz una ofrenda de amor para Dios. Sé libre. Sé libre. Sé libre.